Bendiciones para todos, hermanos. Un saludo en el nombre del Señor. Es un gozo y una alegría venir ante ustedes con el propósito de compartir la palabra del Señor. Antes de iniciar, quiero que me acompañen. Quiero tener una breve oración para pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre que está en los cielos, alabado y glorificado sea su nombre. Le damos gracias por la vida, gracias Padre por la oportunidad que nos da de compartir su palabra. Rogamos Padre que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija Señor, hable a través de nosotros. Que el mensaje que vamos a compartir en esta hora pueda ser de bendición para todos aquellos que lo escuchen, Padre. Rogamos que se quede con nosotros en esta hora y que el Espíritu Santo abra mentes y corazones. En el nombre maravilloso de su Hijo amado lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, nuestro tema de hoy tiene como título El tazón de oro, de Zacarías capítulo 4. El propósito de nuestro estudio, hermanos, es mostrar la importancia que tiene el espíritu de profecía hoy en día en el pueblo de Dios. Quiero compartir dos textos de la Biblia que tienen que ver con nuestro tema de hoy. El primero está en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 20, versículo 20. Dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. El segundo texto está en Proverbios, el capítulo 29, Proverbios 29, versículo 18. Dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Otras versiones dice: sin profecía el pueblo se disipa. Sin profecía el pueblo perecerá. Bueno, según la palabra del Señor, en el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, nos dice que deberíamos de creer en los profetas de Dios si queremos ser prosperados. Y en los Proverbios se nos dice que sin profecía pereceremos. Es muy importante estos textos que acabamos de leer de la Biblia concerniente a los profetas y a la profecía. De eso trata nuestro tema en esta hora, hermanos. Hoy en día existe un sinnúmero de doctrinas de la misma Biblia, pero diferentes las unas de las otras. Y puesto que solo hay una verdad y ni dos sectas, ni dos religiones de las que existen hoy
entre todas están de acuerdo en absoluto, ni dos. Naturalmente esto nos dice, hermanos, que no todas pueden estar correctas, sino todas, excepto una, están equivocadas. Siempre ha habido una verdad y siempre la habrá. Y esa es la que debemos de buscar, seguir nosotros en estos últimos días. El plan de Dios, los planes de Dios han sido mantener el cristianismo unido por medio de la inspiración, por medio de los profetas, por medio de las profecías. Ese es el medio que Dios usa para mantener unido a su pueblo. Pero tristemente, hermanos, existen hombres no inspirados que no se humillan y no renuncian a sus propias interpretaciones privadas de las Escrituras. Y esto, hermanos, es lo que ha traído una desgracia terrible al cristianismo actual. ¿Cuál es la súplica del Espíritu Santo? Quiero invitarles que me acompañen a la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, versículo 19 y 20. Dice la palabra del Señor: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahora el apóstol Pedro, a través del Espíritu Santo, nos habla y nos dice que estemos atentos a la palabra profética más segura. ¿Sí? Solamente así podemos estar seguros en este mundo lleno de interpretaciones privadas de la misma Biblia, hermanos. Vamos a ver que el Señor, cuando dio los dones a su iglesia, entre esos dones también les dio el don de profecía. ¿Por qué? Porque es un don importantísimo que ayuda a la iglesia, como lo dice el apóstol Pedro aquí. El don profético es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Para que podamos entender mejor, es semejante a los faros de un automóvil. En la noche prendemos los faros en un automóvil y eso nos da luz hacia adelante. Así es comparada la profecía, y podemos entender, hermanos, que es muy, pero muy importante que estemos atentos a la palabra profética. Pues como lo hemos dicho, nuestro tema trata de eso. Mostrar lo importante que es la profecía para el pueblo de Dios en estos últimos días. Vamos a leer lo que acabo de decir de los dones, y va a ser ahora en 1 Corintios, el capítulo 12, el versículo 28. Dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Aquí podemos ver claramente, hermanos, que el segundo entre los dones es el don de profecía. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo hoy? Lo que está sucediendo hoy en la cristiandad, hermanos, es de que se exalta mucho todos estos dones, menos el don profético. El don profético es uno de los dones que casi está siendo puesto a un lado y olvidado por la mayoría de la cristiandad. Pero el Señor llama nuestra atención a través de este mensaje. ¿Para qué? Para que pongamos atención a este don que es tan importante para nosotros, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. Hermanos, hoy en día los cristianos estamos haciendo lo mismo que hacían los judíos
el pueblo judío allá en los tiempos cuando el Señor Jesús vino. Los judíos exaltaban, los judíos honraban a los profetas que habían sido muertos por sus antepasados, mientras que rechazaban a los profetas vivos, a los profetas que tenían en su medio. Decimos que estamos igual, nosotros estamos igual, exaltamos a los profetas que ya han muerto, que están muertos, pero rechazamos a los profetas que Dios está enviando para guiarnos en estos últimos días. Debemos de tener cuidado. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Corintios y dijo que todas estas cosas acontecieron y quedaron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes los fines de los siglos han llegado. Así es que abramos nuestros ojos, hermanos, para no cometer los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. La oración del Señor Jesús en San Juan 17, 21 al 23, hermanos, fue hecha para que hubiera unidad perfecta entre nosotros, sus seguidores. Y Él oró y Él pidió, lo vamos a leer rápidamente en San Juan 17, versículos 21 al 23, lo siguiente dice: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta esto. El Señor es un Dios de unidad, ¿sí? Y Él ha querido siempre que sus hijos, sus seguidores sean uno, así como Él es uno con el Padre. Y como lo habíamos dicho, es a través del don profético, es a través del don de profecía por el cual Dios une a su pueblo, ¿sí? Lo que está pasando hoy, hermanos, es de que hay muchas interpretaciones diferentes de las Escrituras. Y cada vez más y más surgen iglesias y denominaciones, todas predicando y enseñando un mensaje diferente entre ellas mismas. Esto muestra claramente, hermanos, que el cristianismo hoy no está cumpliendo el propósito divino de Dios. Esto es una amonestación para todos nosotros, hermanos. ¿Cómo estamos conduciéndonos? ¿Cómo estamos guiándonos en estos tiempos difíciles? ¿Estamos buscando unirnos o estamos creando divisiones? ¿Por qué? Porque el propósito determinado de Satanás, así como el Señor Jesús tiene un propósito con sus hijos, con su iglesia, el enemigo también tiene un propósito determinado. ¿Cuál es ese propósito? Ese propósito de Satanás es que se ignore el espíritu de profecía y que todos los predicadores interpreten privadamente las Escrituras. ¿Para qué? Para que así existan más ideas nuevas y más iglesias nuevas, y en vez de unir haya más división. Hasta que finalmente, hermanos, el enemigo arrojará a todos aquellos que sigamos en sus caminos, a todos aquellos que estemos interpretando la palabra del Señor a nuestra conveniencia, a nuestra manera de ser, todos aquellos que no nos sujetemos a los profetas, finalmente seremos arrojados y nos perderemos eternamente, porque ese es el trabajo del enemigo, que el pueblo de Dios se pierda. Abramos nuestros ojos, hermanos, atendamos a los mensajes que Dios nos envía de amonestación. ¿Cuál sigue siendo la amonestación del Señor? Miren, quiero llevarlos a Isaías, el capítulo 52, versículo 1. Dice aquí la palabra del Señor: despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sión, vístete de tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Despertemos, hermanos, a la realidad y busquemos hacer la voluntad del Señor. Hermanos,
Quiero hablar al pueblo de Dios, a su iglesia que le representa en estos últimos días, la iglesia adventista del séptimo día. Hermanos, quiero llamar su atención a sus conciencias y decirles que el espíritu de profecía está siendo rechazado por muchos hoy dentro de la misma iglesia. Algunos abiertamente han dicho que no creen en los escritos de la sierva del Señor, Elena de White. ¿Sí? Algunos dicen que sí creen en sus escritos, pero no obedecen lo que dicen sus escritos. Y es un grave peligro, hermanos, en el cual estamos, y el Señor está llamando nuestra atención para que despertemos y veamos la realidad de lo que está sucediendo con nosotros. Hermanos, como pueblo adventista del séptimo día, no debe haber duda en cuanto a la inspiración que reposó en la persona de Elena G. de White. Pero hoy en día, hermanos, se está rechazando sus mensajes, sus escritos, algunos abiertamente y otros no obedeciéndolos. Que el Señor nos ayude, hermanos, para no rechazar el espíritu de profecía que ha sido enviado como una bendición para el pueblo de Dios. Y mucho menos, hermanos, decir que lo aceptamos, pero no obedecemos los principios que el Señor nos ha mandado, muy delineados a través de estos mensajes en los últimos días. No cometamos el mismo error de los judíos. Decir, creemos en Moisés, ellos decían, creemos en Moisés y los profetas, pero no sabemos de dónde es. Así puede estar sucediendo con nosotros hoy. Creemos en Moisés, Jeremías, Isaías, Malaquías, Abdías, pero en estos profetas que Dios ha enviado en los últimos días, ¿creemos? Esa es la pregunta para nosotros. El Señor quiere, hermanos, que nosotros creamos de todo corazón y obedezcamos sus principios delineados a través del Espíritu Santo. Hermanos, el Señor ilustra sus verdades en diferentes maneras. Él muestra sus maravillas, hermanos, en varias partes en la Biblia. Y ahí nos muestra lo importante que es que atendamos esos mensajes. Nuestro estudio hoy se encuentra en el libro de Zacarías, Zacarías capítulo 4. Ahí encontramos una maravillosa ilustración de la manera como el Señor llama nuestra atención, nos habla, ¿para qué? Para que tengamos en cuenta que el espíritu de profecía es muy importante en estos últimos días. Así es que vamos a ir al libro de Zacarías, hermanos, y vamos a leer algunos versículos. Primero vamos a leer del versículo 1 al 6 y después de los versículos 11 al 14. Dice así la palabra del Señor. Zacarías 4, 1 al 6 y después 11 al 14. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están delante de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra del Señor a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Versículo 11 al 14. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún más de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Hermanos,
y aquí en estos versículos una verdad importantísima y maravillosa para estos últimos días. El profeta Zacarías se le muestra en visión y él relata, el ángel le pregunta, ¿qué has visto? Y él dice, he visto un candelabro todo de oro. Aquí tengo esta ilustración que nos va a ayudar, hermanos, para entender mejor. Él mira un candelabro todo de oro. Dice que sobre el candelabro, encima de él, ha visto un depósito también de oro. ¿Sí? También menciona que hay 7 lámparas en el candelabro. 7 lámparas. Dice que hay 7 tubos conectados a las lámparas. ¿Sí? También dice que a la derecha y a la izquierda él ve 2 árboles de olivo. ¿Sí? Aquí los tenemos, 2 árboles de olivo. Y también en el versículo 12 habla acerca de 2 tubos que están conectados a los árboles de olivo. Hermanos, este es un sistema divino, ¿sí? Aunque se puede explicar también literalmente, aquí vemos que el candelabro necesita cumplir su función. ¿Cuál es su función? Alumbrar. Para que el candelabro pueda alumbrar, necesita combustible, ¿sí? En este caso, el aceite es el combustible que sirve para que haya luz en las lámparas del candelabro. Bueno, pues tenemos una fuente. La fuente de donde se extrae el aceite es de los 2 árboles de olivo. El símbolo es perfecto porque del olivo se extrae aceite. Entonces, los árboles son la fuente del aceite. Ese aceite tiene que ser transportado al depósito. Es transportado por los 2 tubos grandes. El aceite es transportado y finalmente depositado o vaciado en el depósito de oro que está encima del candelabro. Del depósito tiene que ser transportado ahora el aceite a las lámparas y es hecho a través de los 7 tubos. Aquí tenemos 7 tubos conectados en el depósito y que finalmente llevan el aceite al candelabro para que pueda haber luz. Es un sistema, un mecanismo, pero estamos diciendo divino. Esto es un simbolismo. El profeta Zacarías estaba admirado y estaba con curiosidad y quería conocer el más, y él preguntaba al ángel. En una de esas preguntas, el versículo 5, 4 y 5, dice, proseguí y hablé diciendo a aquel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Está hablando acerca del simbolismo, de la visión. Pues el ángel le da la respuesta en el verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra del Señor a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Toda esta visión que tuvo al profeta Zacarías tiene que ver con la palabra de Dios. En pocas palabras, hermanos, o ya hablando más claro, es la manera como Dios se comunica con su pueblo está revelado a través de esta visión que tuvo el profeta Zacarías. Claro, ahora con la ayuda de la Biblia y del espíritu de profecía, vamos a ver qué significa cada símbolo. El candelabro, sus lámparas, los 2 olivos, el depósito, los 2 tubos grandes y los 7 tubos que vemos aquí. ¿Qué representan? Con la ayuda de la Biblia y el espíritu de profecía vamos a ir tratando de entender un poco acerca de esta visión. Vamos a comenzar con el candelabro. ¿Qué significa un candelabro en la Biblia? Y quiero que me acompañen a Apocalipsis, al capítulo 1, versículo 20. Aquí encontramos una visión del apóstol Juan.
una visión del Hijo del Hombre. Si ustedes leen todo el relato bíblico, encontrarán que el Señor Jesús se pasea en medio, no de uno, sino de 7 candelabros. Y el versículo 20 está la explicación, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí tengo yo también, hermanos, un cartel donde muestra esta visión del apóstol Juan. Pero por ahora el tiempo no lo voy a mostrar, pero este texto es muy clave de Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, donde muestra claramente que los candelabros ahí son símbolos de la iglesia, las 7 iglesias del periodo en el Nuevo Testamento, ¿sí? Así es que bíblicamente tenemos evidencia para mostrar que un candelabro es símbolo de la iglesia, y eso es lo que representa este candelabro de Zacarías capítulo 4. El profeta Zacarías dice que miraba 7 lámparas encima del candelabro. Bueno, la función de un candelabro es dar luz. Si no tuviera sus lámparas y encendidas, pues prácticamente sería como solamente un adorno, pero no, un candelabro es para dar luz. Así es que aquí tiene sus 7 lámparas. Vamos a ver qué representan las lámparas y vamos a ir a San Mateo, el capítulo 5. Aquí vamos a encontrar un texto muy importante de las palabras del Señor Jesús, hablándole a sus discípulos, a sus seguidores. Versículos 14 al 16. Mateo capítulo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, el Señor Jesús dice: vosotros sois la luz del mundo. Así es que este candelabro tiene que ver con la iglesia. La iglesia, Dios la ha establecido, la ha organizado y le ha dado una misión en este mundo. Y esa misión es de que sea luz para todos aquellos que se encuentran en las tinieblas. Entonces, ya vamos entendiendo ahora que la iglesia necesita estar surtida de ese aceite especial que tiene que ver con el Espíritu Santo, como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Para que ella pueda cumplir ese propósito divino del Señor, pero a través de este mecanismo divino. Vamos a leer una cita también aquí en Testimonios para los Ministros, en la página 337, hablando acerca de las lámparas. Leo solo el párrafo que quisiera mostrarles. Dice: cuando los ungidos se vacían a través de los canales de oro, el aceite dorado mana de ellos hacia los vasos de oro para fluir hacia las lámparas, las iglesias. ¿Okay? Aquí ya lo dice más claro, ¿verdad? Sabemos que como cuerpo la iglesia organizada, pero tiene muchas iglesias. Así es que finalmente el propósito divino del Señor es que ese aceite extraído de los 2 olivos llegue a su iglesia, a su pueblo, para que ella pueda brillar y ser luz para el mundo. Vamos ahora a ver qué simbolizan los 2 árboles de olivo, la fuente del aceite, donde se extrae el aceite. ¿Qué representa? Para poder entender qué representan estos 2 árboles, antes de ir al espíritu de profecía, quisiera mostrarles una cita en Apocalipsis, donde menciona estos 2 olivos. Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 al 4. Dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días,
vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Ahora aquí, hermanos, en Apocalipsis, venimos a una profecía importantísima, la profecía de los 2 testigos. Dice que estos 2 testigos que profetizarían por 1260 días son los 2 olivos, pero dice que profetizarían vestidos de saco y de cilicio. Bien, estamos viendo ahora, hermanos, que esta profecía de Apocalipsis 11 tiene una conexión con la de Zacarías en cuanto a los 2 olivos, pero Juan le llama 2 testigos. Vamos a leer una cita en el Espíritu de Profecía en el Conflicto de los Siglos, la página 310, donde claramente el Espíritu de Profecía nos dice quiénes son estos 2 testigos, quiénes son estos 2 olivos. Dice, y acerca de los 2 testigos, el profeta declara más adelante, estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante de la presencia del Señor de toda la tierra. Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, y luz a mi camino. Estos 2 testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo. ¿Okay? El Espíritu de Profecía ahora dice claramente Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Por eso es que decíamos que cuando el ángel le da la respuesta a Zacarías de con qué tiene que ver todo este simbolismo, pues le dice, esta es palabra del Señor, ¿sí? Es la palabra del Señor que dice que no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Hermanos, podemos preguntarnos, ¿cómo es que Dios se comunica con su pueblo hoy? Es una pregunta muy importante, hermanos, y yo quiero decirles que la manera como Dios se comunica con su pueblo hoy fue revelado al profeta Zacarías, una verdad importantísima para nosotros en estos últimos días a través de esta visión, ¿sí? Así es como el Señor revela su palabra a su pueblo, a su iglesia en estos últimos días. Así es que tenemos las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahora, hermanos, para poder seguir entendiendo mejor, vamos a ir a ver qué representan los 2 tubos. Son los canales por los cuales se vacían el Antiguo y el Nuevo Testamento en el depósito, en el tazón de oro, ¿sí? Al extraer el aceite de los olivos, los 2 tubos lo depositan aquí. Ahora podemos entender, hermanos, que son verdades inspiradas, verdades divinamente reveladas del Antiguo y del Nuevo Testamento y puestos en este almacén, en este depósito. ¿Quiénes son los 2 tubos? Quiero llevarlos nuevamente a la segunda carta del apóstol Pedro. Ahora vamos a leer desde el versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, nosotros conocemos y sabemos que la palabra de Dios, la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, fue escrita por hombres como ustedes y como yo, pero inspirados por el Espíritu Santo. O sea, en pocas palabras, hermanos, ellos fueron escogidos especialmente para hacer ese trabajo. Así es que
la Biblia recalca que la manera como es interpretada la palabra de Dios es a través del mismo Espíritu que la dictó. O sea, si los que la escribieron fueron profetas, los que la interpreten tienen que tener ese don de profecía, el don profético, el don de la interpretación. ¿Sí? ¿Por qué es que existe este problema que ya hemos mencionado al principio, hermanos, de tantas interpretaciones, tantas sectas, tantas religiones hoy? ¿Por qué? Porque cada uno interpreta la Biblia a su manera, a su parecer. Y por eso existen muchas interpretaciones, porque los que hoy interpretan no se sujetan a aquellos santos hombres que Dios ha elegido para interpretar la Escritura. Para que ustedes me entiendan mejor, hermanos, quiero leer una cita del Conflicto de los Siglos en la página 655 y la página 656, para que entendamos mejor acerca de estos dos tubos. Perdón, páginas 656 y 657. Dice: las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en dudas y obscuridad por hombres doctos, que con ínfulas de gran sabiduría enseñan que las Escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual, que no se echa de ver en el lenguaje empleado en ellas. Estos hombres son falsos maestros. Fue a personas semejantes a quienes Jesús declaró: no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. El lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o una figura. Aún las verdades sencillas que son claramente reveladas en la Biblia, hermanos, dice que han sido envueltas en dudas por hombres instruidos, hombres estudiosos de la palabra del Señor, pero que han torcido esas sencillas declaraciones. Dice que ese lenguaje sencillo de la Biblia debe ser entendido tal cual está escrito, a no ser que se trate de un símbolo o una figura. Aquí es donde yo quiero hacer énfasis, hermano. Cuando ya entramos en el terreno de los símbolos y de las figuras, ya no cualquiera puede interpretar la Biblia, sino solo los instrumentos elegidos de Dios para interpretar. En este caso le llamamos profetas. Estos dos tubos, hermanos, son los profetas, los instrumentos que Dios usa para interpretar aquellas partes de la Biblia que son dados a través de símbolos y a través de figuras, y sus interpretaciones son traídas y puestas en este depósito. Hay un almacén a donde se encuentran las interpretaciones de la Biblia, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. Y ese almacén, ese lugar donde se encuentran las interpretaciones, hermanos, se llama espíritu de profecía. Espíritu de profecía, porque es ahí donde encontramos ya las interpretaciones de la Biblia. Por eso decíamos al principio, hermanos, que nuestro tema es para mostrar la importancia que tiene el espíritu de profecía para que podamos comprender correctamente las Escrituras. ¿Para qué? Para que podamos ser ese verdadero pueblo de Dios que no se guía por interpretaciones privadas, sino que se guía por las interpretaciones por el Espíritu Santo, los agentes que Dios usa. Así es que, hermanos, yo en esta hora yo quisiera llamar su atención de cada uno de ustedes para que le demos la importancia que merece el espíritu de profecía. Nosotros sabemos como pueblo adventista, hermano, que el espíritu de profecía es la luz menor, ¿sí? Nunca hemos considerado que el espíritu de profecía está en primer lugar que la Biblia. Yo no quiero que ustedes vayan a entender esto. No, hermano, lo que estoy diciendo es de que la fuente de las verdades inspiradas es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero que Dios usa sus instrumentos escogidos, los profetas, para interpretar la Biblia. Y es depositada aquí. Si todos los cristianos que existimos hoy siguiéramos
o nos alimentáramos o nos surtiéramos de este depósito, todos predicaríamos lo mismo. No enseñaríamos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque estamos siendo guiados por el espíritu de profecía, por la interpretación de los profetas, ¿sí? Pero como no se sigue este sistema divino, entonces es por eso que existen un sinnúmero de interpretaciones de la Biblia. Se interpreta la Biblia por hombres que no son inspirados. Y esa es la situación, hermanos. Ese es el problema que vivimos hoy. Sin embargo, no olvidemos, hermanos, los textos que leímos. Sin profecía el pueblo se disipa. Sin profecía el pueblo perecerá. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Qué importante es, hermanos, que nosotros atendamos estos mensajes que el Señor nos está enviando en estos últimos días para amonestarnos, para que abramos nuestros ojos y no caigamos en las trampas del enemigo. Así es que ya ahora tenemos, basados en la Biblia, la interpretación de estos dos tubos. Los agentes inspirados que interpretan la Biblia, especialmente los símbolos y las figuras que no pueden ser interpretadas por cualquiera. Bien, hermanos, ahora vamos a ver qué representan los 7 tubos. Los 7 tubos son los encargados de transportar el aceite del depósito a las lámparas, a la iglesia o a las iglesias. ¿Para qué? Para que ellas se mantengan encendidas. Estos 7 tubos son los que llevan las verdades ya inspiradas del Antiguo y del Nuevo Testamento a la iglesia, para que la iglesia pueda cumplir su función. ¿Quiénes son estos 7 tubos? Vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía en Testimonios para los Ministros, página 188. Dice aquí, hermanos: leed y estudiad el 4º capítulo de Zacarías. Los 2 olivos vierten su áureo aceite por medio de los tubos de oro en el áureo depósito del cual se alimentan las lámparas del santuario. El aceite áureo representa el Espíritu Santo. Los ministros de Dios han de estar permanentemente surtidos de este aceite para que a su vez puedan impartirlo a la iglesia. Los ministros de Dios son los encargados de llevar el aceite del depósito a las lámparas, a la iglesia. Ellos deben estar surtidos diariamente de este aceite para que ellos puedan comunicar esas verdades inspiradas a las iglesias. No solo los ministros, digo, todos los laicos predicadores deberían de surtirse del depósito, del espíritu de profecía, para que entonces lleven esos mensajes a las iglesias. Hermanos, no quiero que me vayan a malinterpretar. Yo solo quiero decirles, o lo que estoy tratando de decir es de que 2 predicadores debemos de tener nuestra Biblia y debemos de tener el espíritu de profecía a nuestro lado, para que no vayamos a darle interpretación privada a las escrituras. Lo que nosotros prediquemos y enseñemos, hermanos, tiene que ser respaldado por los profetas que Dios ha enviado para su pueblo en estos últimos días. Esto es muy importante. Así es que si todos los predicadores nos surtimos de aquí, lo repito otra vez, todos deberíamos de predicar lo mismo. Pero como tal cosa no está sucediendo, el mismo tema, hermanos, predicado en un solo día, vamos a decirlo, por 2 predicadores, se predica diferente. ¿Por qué? Porque no estamos siendo dirigidos o no estamos surtiéndonos del tazón donde se encuentran las interpretaciones. Si lo estuviéramos haciendo, disculpen la insistencia que tengo, hermanos, deberíamos de predicar lo mismo, y eso tendría que estar pasando, no solo en el mundo, hermanos, aún dentro de nuestra misma iglesia, deberíamos de predicar lo mismo, porque el Señor quiere la unidad doctrinal entre sus hijos. Así es que, hermanos, aquí están los 7 tubos
representando al ministerio o los predicadores que finalmente tienen que traer la luz a las iglesias para que entonces las iglesias cumplan su deber, su trabajo. Pero algo está sucediendo, hermanos. Si es que aún dentro de nuestra iglesia hay discrepancia en las predicaciones, es porque realmente, hermanos, algo está sucediendo. Y lo que está sucediendo es de que en vez de que los tubos tomen el aceite de aquí, están tomándolo directamente de los olivos. Están yendo allá, se surten del aceite, pero ahí es donde se cae en la interpretación privada. Ahí es donde caemos en ese problema que el mundo hoy está sufriendo y también hoy lo estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque como no se toma en cuenta el espíritu de profecía, se va a la Biblia directamente y entonces se interpreta a la conveniencia o a la manera muy particular de verlo cada predicador. Y eso es un problema muy serio, hermanos. Y el Señor está llamando nuestra atención para que respetemos y sigamos este sistema divino. Dice aquí el espíritu de profecía, hermanos, en Testimonios para los Ministros, en la página, les quiero compartir 2 citas de lo que está sucediendo y ustedes no me van a dejar mentir, hermanos. Hay uno en la página 336 hablando acerca de los predicadores. Escuchen lo que ella dice. Hay hombres que se presentan en el púlpito como pastores. Profesan alimentar el rebaño mientras las ovejas están pereciendo por falta del pan de vida. Hay discursos largos y fastidiosos, mayormente compuestos de relatos, de anécdotas, pero los corazones de los oyentes no son tocados. Los sentimientos de algunos pueden resultar conmovidos, pueden derramarse algunas lágrimas, pero sus corazones no son quebrantados. Y aquí dice, el Señor Jesús estaba presente mientras daban aquello que llamaban sermones, pero sus palabras estaban destituidas del rocío y de la lluvia del cielo. Evidenciaban que no habían recibido la manifestación de los ungidos descritos por Zacarías. Aquí muestra claramente, hermanos, y ustedes no me dejarán mentir, pero la mayor parte de los sermones son compuestos de esta manera. Lo dice el espíritu de profecía, no lo digo yo, hermanos. Y eso muestra claramente que en vez de estar surtiéndonos de las verdades interpretadas que ya están aquí en el depósito, estamos yendo directamente a los olivos y caemos en el problema de interpretación privada. Hay otra cita hablando de esto mismo en la página 339 del mismo libro, Testimonios para los Ministros. Dice, algunos de los que se presentan en el púlpito avergüenzan a los mensajeros celestiales que se hallan en el auditorio. El precioso evangelio que ha costado tanto traer al mundo es profanado. El lenguaje es común y barato. Hay actitudes y muescas grotescas. Algunos hablan en forma muy rápida, otros tienen una enunciación pesada y confusa. Todo el que ministra a la gente debe sentir que tiene el solemne deber de examinarse a sí mismo. Debe entregarse primeramente él mismo al Señor en una completa renuncia propia, determinando a no tener nada del yo, sino la totalidad de Jesús. Está bajo el mismo tema, hablando acerca de la visión del profeta Zacarías. Muy importante, hermanos, de que aún las predicaciones no les mezclemos nosotros con cosas personales, particulares, que no tiene que ver con la palabra del Señor. Ahora, mucho más importante es que al presentar nuestros mensajes nos aseguremos, hermanos, que lo que digamos está apoyado con el espíritu de profecía. Hermanos, el Señor no se equivoca. Y si Él ha enviado este mensaje tan importante para nosotros en estos últimos días, es porque estamos yendo en un rumbo equivocado. No estamos yendo en la dirección correcta, hermanos. Vean a su alrededor y vean cuántos predicadores
que suben al púlpito, llevan su Biblia y con ellos, con su Biblia misma, el espíritu de profecía. Vean eso, hermanos, van a encontrar que son muy pocos o quizás ya no los vemos ahora que esto esté sucediendo. Pues eso, hermanos, es un problema que tiene que corregirse lo más pronto posible. Y todos deberíamos atender los mensajes que Dios ha dado a través de sus profetas para no caer en el mismo problema en que está el mundo hoy en día. Así es que, hermanos, aquí tenemos en esta visión y sencillamente explicado la manera como Dios se comunica con su pueblo, con su iglesia hoy. Es a través, como lo ha sido siempre, de sus profetas. Para nosotros es muy importante, hermanos, recordar la palabra del Señor. En el segundo libro de Crónicas 20:20 dice: creed en sus profetas y seréis prosperados. Pero la gran pregunta para nosotros, hermanos, ¿vendrían profetas en los últimos días? Después del apóstol Juan, que fue el último que encontramos en la Biblia, ¿vendrían más profetas? Hay un texto en la Biblia que usamos mucho, hermanos, que es Isaías 8:20. Dice: a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Bien, hermanos, en la Biblia nos muestra claramente la manera como debemos de probar a los profetas. El Señor Jesús habló en su tiempo, en las señales de los últimos días, y dijo que tuviéramos cuidado porque vendrían falsos profetas en los últimos días. Y es verdad, hermanos, hemos tomado muy en cuenta esos consejos del Señor Jesús. Pero yo quiero decir que no nos hemos ido a un extremo. Y solo nos ha quedado en nuestra mente falso profeta. Y eso ha cerrado nuestra mente de tal forma que no damos posibilidad de que así como pueden venir falsos, pueden venir verdaderos. Dicho sea de paso, no puede haber falso donde no hay verdadero. ¿Sí? Isaías 8:20 no podría decirnos cómo probarlos si no vendrían falsos y verdaderos. ¿Por qué? Porque solamente de esa manera nos damos cuenta. Entonces, mis hermanos, yo quiero decir que el Señor enviaría sus mensajeros y sus profetas a su pueblo aún después del apóstol Juan. ¿Sí? Nosotros hoy, como adventistas del séptimo día, creemos que Dios llamó y le dio el don profético a su sierva Elena G. de White, la cual escribió un sinnúmero de libros interpretando varias partes de las escrituras. Mucha luz el Señor envió a su pueblo, que los que leemos estos libros podemos encontrar lo maravilloso que es el Espíritu Santo al obrar en las personas para interpretar las Sagradas Escrituras. Hermanos, llamamos su atención de ustedes para que atendamos los consejos del Señor, a que hagamos caso y usemos, leamos, obtengamos, busquemos para tener el espíritu de profecía, ya que sin el espíritu de profecía, hermanos, como dice la Biblia, el pueblo se desenfrena, el pueblo se disipa, el pueblo perecerá. Bien, hermanos, antes de terminar, yo quisiera hablarles de una situación difícil que estamos viviendo hoy, al presente, en estos días. Y yo quiero decirles también, hermanos, que para el Señor nada pasa por desapercibido. El Señor sabe, hermanos, desde el principio hasta el final. Y el Señor tiene la solución siempre para que su pueblo no se extravíe y no se pierda. Hoy en día, hermanos, existen dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día muchos grupos, ¿sí? Y la mayoría de estos grupos usan la Biblia y el espíritu de profecía. Es lo que estamos diciendo exactamente. Se surten del tazón, ¿sí?, del espíritu de profecía, donde están las interpretaciones bíblicas, y eso es lo que presentan a las iglesias, presentan al pueblo. Pero algo misterioso está pasando, hermanos. Lo que está pasando es de que entre todos estos grupos que existen hoy, no existe un acuerdo y no existe unidad.
cada uno de estos grupos lleva un camino diferente y tiene interpretaciones diferentes de la Biblia y del espíritu de profecía. Ahora, porque estoy diciendo que aquí sí, en estos grupos, se lee mucho el espíritu de profecía para poder encontrar la luz que el Señor envió a su iglesia a través del mensaje del tercer ángel. Pero al estar divididos todos estos grupos unos y otros, muestra claramente, hermanos, que algo está mal. ¿Sí? Que el enemigo se está aprovechando de la situación y aún entre nosotros se está causando divisiones. ¿Por qué, hermanos? Hermanos, yo quiero decirles que el Señor dio mucha luz a su sierva, Elena G. de White. Pero como a todos los profetas, Él no le dio toda la luz referente a profecías que tenían que ver con el pueblo de Dios en estos últimos días. La sierva del Señor, hermanos, aunque escribió mucho, hay muchas profecías que ella no tocó, que ella no interpretó. Y ahí es donde está el problema. Ahora, con todos estos grupos que hay al presente, hermanos, cuando se llega a esos temas y se llega a esos puntos o a esas profecías que ella no interpretó, entonces ahí es donde viene la discrepancia. Pero ¿será que el Señor va a dejar a su pueblo en tinieblas? Hermanos, yo quiero decirles que no. La misma sierva del Señor en sus escritos y la misma Biblia, hermanos, menciona que vendría un profeta en los últimos días, después de la hermana White. ¿Sí? Y la Biblia lo muestra. En el libro de Malaquías, rápidamente, el capítulo 3, Malaquías, capítulo 3, versículo 1, encontramos lo siguiente. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. En el capítulo 4, versículo 5 dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Ese mensajero del capítulo 3 es el profeta Elías que menciona en el capítulo 4, el versículo 5, hermanos. Ahora, los que hemos estudiado este tema del Elías, entendemos, hermanos, que la profecía tiene una doble aplicación. ¿Sí? Se cumplió, esta profecía de Malaquías se cumplió en la persona de Juan el Bautista, una parte, pero otra parte se cumpliría en los últimos días, un poco antes de la segunda venida del Señor Jesús en gloria. El Señor enviaría este profeta Elías. ¿Sí? Ya estamos hablando del pueblo de los últimos días. No es el tema hoy, solo como introducción yo se los doy, hermanos, y se los dejo saber que el Señor tiene la solución para terminar con este problema que hoy está pasando la iglesia adventista, con los diferentes grupos que sí creen y sí exaltan el espíritu de profecía, pero que nos encontramos divididos. ¿Sí? Hermanos, la solución para este problema y la manera de cómo es que el Señor quiere unirnos es a través de del mensaje de este Elías que vendría en los últimos días. Pero nos hacemos la pregunta, ¿fue la hermana White? ¿Cumplió la profecía? ¿Se cumplió la profecía de Elías en la persona de Elena de White? Vamos a ver que no, hermanos. Ella escribió en el libro Testimonios para los Ministros, en la página 475, lo siguiente. Hay un tópico aquí que se llama que el cielo nos guíe. Y dice ella, la profecía debe cumplirse. El Señor dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. Y cuando aparezca, los hombres posiblemente dirán, eres demasiado piadoso, no interpreta las escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. Hermanos, sencillamente se entiende que alguien vendría después de ella, y ella dice que sería el profeta Elías.
Este Elías sería un profeta intérprete, porque dice que le dirían, eres demasiado piadoso, no interpreta las escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. Así es que, hermanos, es todas esas profecías que la sierva del Señor no interpretó, ¿sí? Este Elías vendría para interpretarlas, ¿sí? Y si nosotros seguimos el mismo consejo del Señor, hermanos, de seguir las interpretaciones del Antiguo y del Nuevo Testamento puestas en el tazón, todos, hermanos, vamos a predicar y a creer lo mismo. Pero si vamos a repetir la triste historia, hermanos, de aceptar los profetas antiguos y rechazar a los modernos, vamos a caer en la trampa del enemigo. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que el Señor nos ilumine y nos ayude para poder ser guiados siempre por su verdad y por su palabra en todo tiempo. El Señor nos ayude a exaltar, a creer y predicar el espíritu de profecía, promoverlo entre nuestro pueblo. Y recuerden, hermanos, el Señor tiene una solución para el problema actual de hoy, para todos aquellos grupos que estamos con el propósito de llevar una obra de reavivamiento y reforma dentro de la iglesia, pero que no estamos de acuerdo. El Señor ha enviado un mensaje a través de el Elías de los últimos días para unirnos. Dios quiere, hermanos, que no cerremos nuestro corazón y nuestras puertas a ese mensaje que viene como una bendición para cada uno de nosotros. Amén.